decir cosas. Uno, en la medida en que uno va escuchando a otros hablar, comienza a surgir la necesidad de también expresarse directamente. Entonces uno empieza a escribir y luego en algunos momentos uno se da cuenta de que escribir puede ser importante a veces. Si no fuera importante, de todas maneras uno seguiría escribiendo porque uno está haciendo algo que le gusta, ¿no? Claro. Yo diría que esa es la razón de escribir, es algo que uno le ha dedicado la vida y eso es lo que le gusta hacer. ¿Hubo alguna influencia determinante que dijera, híjole, no, leyendo esto, quiero ser escritor, No, yo quiero hacer eso? En muchos momentos, muy especialmente mi padre. Mi padre, que era contador, era un muy buen lector, un muy buen cuentero, cuentista o cuentero. Leía para él y leía para mis hermanas y para mí. Y él fue una influencia importante. Otra influencia, mi abuela materna, mi madre también, madre vive todavía y es una buena lectora. Y luego a lo largo de la vida se van sumando otros personajes, algunos amigos, algunos maestros, maestros como Antonio Alatorre, como Luis Ríos, como Sergio Fernández, Margot Glantz, Margit Frank, José Luis Martínez, y luego personajes que están entre maestros y amigos como Juan José Arreola, como Juan Rulfo, Sergio Galindo. Esos son los que me tocaron en suerte y seguramente estoy olvidando a más de uno. Grandes maestros. Sí, y lo que uno, esos son los maestros que uno tuvo la suerte de conocer y tratarlos en cierto momento, pero hay los otros maestros a quienes uno conoció nada más leyéndolos. Y ahí, bueno, pues es una lista muy grande de escritores. Y siguen apareciendo otros, ¿no? Siguen apareciendo escritores nuevos, todos mis compañeros en la Academia Mexicana de la Lengua inevitablemente son maestros, cada vez que uno los escucha hablar, que escucha lo que escriben. Vicente Leñero, Jaime Labastida, Vicente Quirarte, Gonzalo Celorio, Margot Glantz, que ya mencioné como maestra en la universidad, pero también acá en la academia, Julieta Fierro, puedo hacer toda la lista de los académicos. Claro, sí, y bueno, grandes personalidades también, grandes maestros y grandes personalidades. Sí, en esa lista va gente muy de primera, claro. Pues todos los que mencioné, me imagino. Claro. Y bueno, en este mundo literario tan rico, tan diverso, ¿hay alguna parte negativa que usted haya detectado a lo largo del tiempo? No, yo siento que lo negativo es lo que uno no ha sido capaz de hacer. Lo que uno no ha sido capaz de hacer. Hay cosas que uno quisiera haber escrito y las trae quizás en la cabeza o medio planeadas desde hace tiempo, cosas que uno ha comenzado a escribir y no ha conseguido terminar. Eso es una parte que podríamos llamar negativa, ¿no? Claro. Y bueno, tomando como un poco como parámetro el boom latinoamericano. ¿Pero por qué parámetro? Bueno, para ver hacia dónde se dirige ahora. No le veo ninguna relación. El boom es un fenómeno editorial, es una estrategia de venta de autores hispanoamericanos por unas cuantas editoriales españolas. Okay. Lo hicieron muy bien. Hay muchos autores importantes. Ahí antes del boom también había muchos autores importantes.
Borges o Azuela, o el mismo Carpentier, que son anteriores al álbum, están en esa lista de autores que se volvió un gran negocio vender. O sea, yo me siento muy cerca de algunos autores de esa época, que da igual si se mencionan o no dentro de la corriente. Es decir, yo me siento muy cerca de Cortázar, por ejemplo, muy cerca de Sábato. No tanto, pero bueno, Bioy Casares o Borges es, por supuesto, un maestro que le enseña a uno cómo escribir, aunque para mí no tan cercano como Cortázar, por ejemplo. Y luego en México, pues Azuela, Mariano Azuela, con quien comienza la literatura del siglo XX, la narrativa del siglo XX, José Revueltas, Juan José Arreola, Rulfo, ¿quiénes más estarían ahí en esa lista? Muchos poetas. Los poetas, a mí me interesa mucho leer poesía. Entonces, entre los poetas estaría pues Carlos Pellicer, Ramón López Velarde, Eduardo Lizalde, Jaime Labastida, Hugo Gutiérrez Vega, poetas más recientes, Vicente Quirarte, poetas muy jóvenes como Jorge Esquinca, como María Rivera, que son, bueno, autores que he estado leyendo más o menos siempre. Claro. Bueno, en esta cuestión de literatura, ¿qué futuro le ve a México? ¿Es alentador? No se preguntan esas cosas. Si uno no hay mucha gente escribiendo en México, me preocupa más que haya gente leyendo. Los autores, esos surgen, esos a veces por encima de grandes dificultades salen y escriben. Los lectores cuesta más trabajo formarlos, y ahí hemos tenido tropiezos graves en los últimos años, en los últimos 12, 14 años hemos tenido tropiezos muy graves. En México funcionó maravillosamente un programa que se llamó Rincones de Lectura, los libros del Rincón, y que terminó en 2001. En 2001 la Secretaría de Educación Pública decidió ya no seguir adelante con este programa. No solamente eso, decidió la Secretaría de Educación Pública ya no publicar libros directamente la Secretaría para jóvenes, para niños, y se entregó en manos de los editores privados. Comenzó con el programa de bibliotecas de aula, de bibliotecas escolares. Ese es un programa que comienza todos los años con una convocatoria que las editoriales atienden, las editoriales mandan a la Secretaría los libros que tienen, que quieren. Son muchos libros los que mandan, llegan a ser 15,000 o 16,000 en un año. Y a partir de eso la SEP escoge qué cosas quiere. Pero esa primera elección la hicieron los editores. Y los editores lo que necesitan es hacer negocio para que sus editoriales crezcan, sobrevivan, y me parece que están en lo legítimo. Pero ellos no tienen como una preocupación primera la educación de los alumnos. Ellos tienen la venta de libros, a eso se dedican, eso les gusta hacer. En cuanto a la función, bueno, si la literatura tiene alguna función en el ámbito social, ¿cuál considera que es? Pues no, yo estoy de acuerdo con quienes no exageran el papel de la literatura. Es decir, se ha insistido mucho, muchos autores lo han dicho, que la literatura no da respuestas, sino abre nuevas preguntas. No vamos a encontrar la respuesta a lo que necesitamos en la literatura. Lo que vamos a encontrar son más preguntas, más interrogantes todavía. La literatura es, antes que nada, una experiencia. Todos nosotros tenemos la oportunidad de experimentar una vida
parece ser que no regresamos después, sino que es una vez la que tenemos para vivir. Pero dentro de esa vida, la literatura abre otros espacios de experiencia vivida, y es una forma de vivir muchas vidas a un mismo tiempo, andar leyendo. Y eso nos enriquece como seres humanos, nos completa, terminamos de crecer a través de las experiencias literarias. Entonces yo creo que la literatura es absolutamente fundamental, absolutamente importante, no porque ahí estén las soluciones a todos nuestros problemas ni nada parecido, sino porque nos permite construirnos como seres humanos. Claro que sí. Sí, bueno, ¿usted como escritor pretende llegar a algún público en específico o escribe libremente? A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Lo que escribo y publico cada 15 días en la jornada semanal, por ejemplo, mi columna de Mentiras Transparentes, pues va a quienes forman el público de la jornada, que es mucha clase de gente con una amplia gama de maneras de ser y de intereses. Si escribo un cuento infantil, lo publico, pues estoy dirigiéndome a un público algo más especializado. Cuando escribo libros sobre la promoción de la lectura y de la escritura, pues estoy dirigiéndome a los promotores de lectura y de escritura, a la gente que por todo el país anda tratando de acercar a otras personas a la lectura y a la escritura. Entonces a veces sí se escribe para un público específico y a veces no. Yo digo que los escritores, entre toda la gente para la cual escriben, lo normal es que tengan en primer lugar a su propia persona, ¿no? Si el primer lector que tenga un escritor, pues es el mismo. Entonces escribimos también para nosotros mismos, ¿no? En este sentido, ¿qué tan comprometido se siente usted con la difusión de la literatura hacia el público? Bueno, yo le he dedicado mi vida a formar lectores. Yo empecé con esa actividad por allá por el año 64, 65, que comencé a dar clases en una preparatoria y me di cuenta de que de cada 50 alumnos los lectores eran 3 o 4. Los 50 eran buenos estudiantes, eran gente que estaba bien alfabetizada y que tenía muy claro por qué estaba estudiando preparatoria, quería ingresar a la universidad, quería hacer una carrera, tenía clarísimo. Pero solamente 3 o 4 eran auténticos lectores, o sea, alguien que lee por el gusto de leer. Y yo comencé a llevar lecturas a la clase y a leer en clase y a alentar que los alumnos trajeran lecturas también. Y en una época en que todavía no se hablaba de promoción de lectura, o sea, un vocabulario que no existía, yo comencé a trabajar en eso, comencé a preocuparme. Me parecía un desperdicio que esos muchachos tan bien educados en tantos sentidos no fueran lectores. Entonces yo comencé a esforzarme por acercarlos a la lectura y bueno, acercar gente a la lectura es una manera de trabajar en la difusión de la literatura, ¿no? De manera eso 60, digamos que mucho más de la mitad de mi vida, 2/3 partes de mi vida han estado dedicadas a eso. Okay. Y usted como escritor, ¿cómo se asume o qué papel asume frente a problemas sociales? Pues no es la misma posición que como persona. O sea, no tengo una como persona y otra como escritor, digamos. Yo no puedo separar ser escritor de ser como soy. Entonces, como maestro, como compañero de trabajo, como jefe de
grupos de personas cuando me ha tocado serlo, yo creo que uno, bueno, yo me esfuerzo por trabajar para que la sociedad en que vivimos sea más equitativa, que sea menos dispareja. Y una parte muy importante para conseguir esa situación más uniforme en la sociedad es que la educación sea más uniforme también, o sea, que haya mucho mayor nivel de educación en la población en general. Y para mí la educación comienza con la lectura. Siempre pongo de ejemplo a Juan José Arreola, un hombre que estudió hasta cuarto de primaria, pero que sabía muchísimo. ¿Dónde aprendió Arreola todo eso que sabía? ¿Dónde aprendió a La Torre todo lo que sabía? Ernesto de la Peña, o los que, don Miguel León Portilla, en fin, ¿dónde aprende un hombre o una mujer? ¿Dónde aprenden? No en la escuela. La escuela no nos enseña todo lo que sabemos. La escuela nos prepara para que sigamos aprendiendo, lo que quiere decir nos prepara para que sigamos leyendo. Y cada quien llega hasta donde cada quien lee. Los que leen más llegan más lejos, saben más cosas, descubren más cosas, se vuelven más curiosos a veces, van haciendo sólido su conocimiento. Quienes leen menos, bueno, pues aprenden menos, pero no aprendemos en la escuela. En la escuela nos prepara para aprender y lo tiene clarísimo. La escuela, más en este momento de la reforma educativa y demás, tiene clarísimo que sus finalidades son básicamente que los niños aprendan a aprender y que los niños aprendan a convivir. Esos son los dos grandes metas de la educación básica en este momento para México. ¿Y cómo van a aprender los niños? Leyendo. Hay otras maneras en que se puede aprender. Si se habla con gente que sepa más que uno, si se asiste a pláticas, qué sé yo, pero la forma más elemental, más segura, más firme y que puede llevar más lejos de seguir aprendiendo es leyendo. Leyendo no solamente libros científicos o libros técnicos, también los incluyo, sino leyendo esos otros libros que hablan de la experiencia humana, los libros de literatura, de historia, de sociología, de antropología, los libros cuyo tema central es lo que son los seres humanos. Okay. Desde su perspectiva, ¿cómo ve el problema magisterial ahorita? O sea, ¿qué le dice a usted el problema magisterial? Bueno, me ha provocado muchos problemas para trasladarme en la ciudad. Me parece muy bien que no haya distraído a los legisladores de lo que los legisladores tenían que hacer. Sí, yo creo que una manera de disuadir la enorme afición a manifestarse estorbando a los demás es que se vea que eso no sirve para conseguir lo que se quiere conseguir. Es decir, en un tiempo donde si eso funciona, entonces, bueno, pues ya sabemos y vamos a lanzarnos a la calle para resolver todos nuestros problemas. Si eso no es suficiente, si eso no es la respuesta, entonces habrá que buscar otras, ¿no? Yo no puedo aceptar, no creo que tengan razón, pero aunque tuvieran razón, no puedo aceptar la manera de manifestarse. Yo creo que si tienen razón, hay formas más útiles de demostrarlo, y si sus argumentos, sus razonamientos consiguen modificar leyes o consiguen modificar la conciencia de la sociedad o lo que sea, pues qué bueno que lo consigan.
la agresión que significa interrumpir el tráfico en la ciudad de tantas maneras, yo espero que no vaya a tener resultado nunca, para que no sea alentada de esa manera. Okay. Claro. Y bueno, respecto del libro Conjuros, que es este que por cierto traes, Sí. para ver si nos puede regalar ahí una firma en el libro. ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer esta compilación? No, pues ahí hay cuentos escritos a lo largo de 30 años. Y son cuentos que muchos de ellos han aparecido en 2 periódicos, sobre todo en Sábado, el suplemento cultural de 1+1, y en la jornada semanal, el suplemento cultural de la jornada. Y uno, sin darse cuenta, va acumulando una gran cantidad de material, y hay un momento en que uno siente que ese material debería circular, ya no como lo hizo la primera vez aisladamente, sino en conjunto, ¿no? Antes de Conjuros yo había publicado varios libros con menos cuentos, pero ya una buena cantidad de libros. El primero fue en Garabatos en el agua, luego publiqué La Música y el Garabato. Joaquín Armando Chacón hizo una antología que apareció en material de lectura de la UNAM. Seguramente me estoy olvidando por ahí de alguna otra publicación. Y Conjuros fue una manera de resumir una etapa larga de mi escritura. Yo creo que voy a seguir escribiendo cuento corto toda mi vida, pero ahora quiero también escribir algunas cosas distintas. Claro. ¿Por qué titularlo Conjuros? Según yo, son fórmulas mágicas, muchos de esos textos, y hay 3 que se llaman directamente conjuros. Hay uno que es el primer conjuro, el segundo conjuro, el tercer conjuro. El primero y el último texto del libro son el primero y el tercer conjuro, y el segundo está por ahí a mitad de camino, más o menos a la mitad del libro. Cualquier palabra aislada es un conjuro, es decir, pretende tener efecto. Y yo creo que en la palabra hay potencias creadoras que han dado origen a muchos mitos cosmogónicos, mitos de la creación de las cosas, del mundo. En muchos textos sagrados, la manera de crear de Dios o de los dioses es con la palabra. La palabra tiene suficiente fuerza para crear incluso el mundo, el universo, los seres humanos. En el Génesis, Dios crea todo a partir de la palabra, y en otros libros sagrados también, y en muchos relatos más o menos míticos o más o menos legendarios, el secreto de una palabra hace poderoso a un personaje y le da capacidad para conseguir lo que quiere. Claro. Perfecto. ¿Tiene vivencias propias plasmadas de algún modo en Conjuro? Todos. Si alguien ordena conjuros de cierta manera, eso es otro conjuro. Tiene mi biografía ahí en ese libro. Perfecto. Los escritores no pueden escribir de otra cosa más que de su vida. Claro. Perfecto. Bueno, pues eso era lo que básicamente queríamos preguntar. Le agradecemos muchísimo. No, al contrario. Que nos agradezco que tenga la paciencia. Hasta acá.
No, y si algo nos faltó, lo completamos. Ay, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.